Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Yuki Asuna, segunda parte. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Bienvenido a Alfheim Online. Kirito se giró bruscamente al oír la voz engreída que parecía venir detrás de él. Si Asuna no lo supiera, no habría asociado la voz con nadie, pero ahora que sabía que Sugou estaba detrás de todo esto, no pudo evitar reconocer su voz, proveniente de la boca del extraño avatar que apareció detrás de Kirito. Alto, rubio y delgado. Tenía alas brillantes de un verde claro, a juego con las gemas de su corona y su túnica verde oscuro. A pesar de saber que sus espadas habían desaparecido, la mano de Kirito seguía intentando recuperar un arma. Cuando volvió a estar vacía, dejó escapar un bufido de fastidio que pareció divertir a la persona que tenía delante. Asuna notó la forma en que sus padres se miraban, probablemente dándose cuenta de quién era el hombre que estaba frente a Kirito, igual que ella. ¿Lo habrían reconocido sin que Koichiro se enterara de todo el complot? No estaba segura. Pero esperaba que lo hubieran descubierto. Alfheim Online, repitió Kirito en voz baja y luego miró fijamente al hombre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Sugou sonrió mientras Sugou parecía murmurar para sí misma, preguntando quién era sin que nadie más que Asuna la escuchara. Me llamo el rey Hada Oberon, se presentó Sugou, y Kirito y Asuna lo miraron con los ojos entrecerrados, como si lo estuvieran mirando uno al lado del otro. El gobernante de este mundo virtual. Y tú eres uno de mis nuevos súbditos. Con un leve resoplido, Kirito mantuvo la mirada tan vacía como siempre. No soy muy bueno siguiendo órdenes, comentó. ¿Por qué me trajiste aquí? Sus padres parecieron estar de acuerdo con las palabras porque ambos dejaron escapar bufidos divertidos, como si no pudieran evitar pensar en eventos pasados, cuando Kirito se negó a seguir las reglas o decidió no escuchar lo que le decían que hiciera o no hiciera. Bueno, necesitaba un sujeto de prueba. Sugou, Oberon, se encogió de hombros. La expresión de Kirito no vaciló en lo más mínimo, pero sus ojos denotaban que quería más información. Verás, estoy llevando a cabo un proyecto sobre el cerebro humano. Algo que involucra recuerdos y emociones. Y resulta que necesitaba encontrar a alguien con quien probarlo cuando Sao parecía haber sido aprobado. Así que mi equipo y yo nos aseguramos rápidamente de que no se nos escapara de las manos. Con los ojos abiertos, Kirito miró a Oberon en silencio, atónito. Parecía haberse quedado sin palabras mientras intentaba reaccionar a la noticia. Asuna vio a Midori y Minetaka fulminando a Oberon con la mirada a través de la pantalla, como si sus emociones pudieran llegar a alguien del pasado que ni siquiera estaba en la misma habitación que ellos. Asuna deseó una vez más poder ser nada más que datos en una computadora. Se habría sentido mucho mejor si hubiera podido golpear a Oberon en la cara con toda la fuerza posible. Eso es el cuerpo de Kirito comenzó a temblar de rabia, pero Oberon simplemente sonrió con indiferencia. Sí, seguro que estás muy emocionado. No te preocupes, no sentirás nada. O, al menos, a nadie le importaría que sintieras algo. Abrió los brazos a los lados, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Por favor, disfruta de este mundo todo lo que puedas hasta que el experimento empiece a dar señales de eficacia. Miró la figura rígida de Kirito por última vez. Nadie podrá sacarte del exterior. Así que, o el experimento funciona, o tu cuerpo se pudre en ese hospital al que te han llevado, Héroe-kun. La forma en que pronunció ese apodo le provocó escalofríos a Asuna. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos mientras Oberon, Sugou, extendía sus alas y salía volando rápidamente, dejando atrás a un Kirito tembloroso y lívido. Los ojos del niño estaban fijos en un árbol frente a él mientras parecía respirar entrecortadamente, inhalando y exhalando, antes de que sus ojos parpadearan unas cuantas veces y una contracción de sus músculos faciales indicara que estaba recuperando el control sobre sí mismo nuevamente. De repente, Kirito levantó la mano derecha para intentar abrir el menú. No pasó nada. Por supuesto, Asuna sabía que era porque estaba usando la mano equivocada, pero aún así podía comprender el pánico que pareció invadir su rostro mientras intentaba abrir el menú una y otra vez, sin éxito.
Afortunadamente, finalmente intentó usar su mano izquierda, y el aliento que soltó cuando la ventana finalmente se abrió hizo que sus padres en la habitación rieran con inquietud y con voces tensas. Lo primero que buscó fue el botón de cerrar sesión, pero al no encontrarlo, igual que en Sao, no pareció sorprendido, sino irritado. ¿Dónde está la ventana de estado?, murmuró para sí mismo mientras revisaba rápidamente el menú. Su cuerpo se congeló cuando se reveló que sus estadísticas eran tan altas como en Sao. Asuna se rió disimuladamente al ver su expresión. Parecía muy sorprendido. ¿Qué es esto? ¿Es un bicho raro? Frunció el ceño un instante y luego pareció comprender lo que pasaba. Son como mis parámetros de Sao. Un gruñido de fastidio escapó de sus labios. Si esta es la idea de Callaba de ayudar, no voy a salir de aquí. Gimió y jadeó levemente al abrir su almacén de objetos y descubrir que todo parecía haberse convertido en un galimatías. Abrió los ojos de par en par mientras revisaba la lista rápidamente, no con aspecto de confusión, sino un poco decepcionado por no tener todo su equipo disponible en Halo. De repente, su rostro se llenó de horror. Espera. Por favor, quédate aquí, murmuró para sí mismo mientras repasaba cada vez más rápido la lista de disparates. Parecía haber encontrado lo que buscaba, y su dedo se congeló un instante antes de tocar el objeto. Apareció ante él un cristal azul claro en forma de lágrima que flotó en el aire un instante antes de aterrizar en las palmas abiertas de Kirito. Lo miró con alivio y Asuna se llenó de lágrimas al ver el objeto familiar. Yui susurró y los demás en la habitación se giraron para mirarla confundidos, pero ella no respondió. A ella le pareció un poco extraño que Yui no estuviera en ninguno de los vídeos hasta el momento porque obviamente ella era una parte importante en el viaje que Kirito y ella habían hecho, pero ver a Kirito asegurándose de tenerla a salvo con él llenó a Asuna de tal alivio, porque hasta ahora estaba tan absorta en tratar de sacar a Kirito del juego, que ni siquiera pensó en cómo Yui podría haberse ido por lo que ella sabía. Está bien, bajó la cabeza para apoyarla sobre la mano flácida de Kazuto y cerró los ojos con una sonrisa temblorosa. Está bien. Aspiró un poco y volvió a mirar la pantalla para ver a Kirito guardando el objeto con vacilación. Parecía un poco reacio a hacerlo, pero Asuna lo comprendió. No estaba seguro de dónde estaba exactamente ni de qué estaba pasando. Si Sao intentaba destruir y borrar a Yui, significaba que tal vez Halo intentaría lo mismo, no reconociéndola. Deseaba poder volver a ver a Yui, pero primero debían asegurarse de que estuviera a salvo. Al menos su objeto no estaba dañado como los demás. Lo cual le recordó. La mano de Kirito se cernió sobre los otros elementos no identificados que se extendían frente a él y respiró profundamente antes de eliminarlos todos a regañadientes, asegurándose de no agregar el corazón de Yui a la lista de cosas de las que se deshizo. Bueno, el corazón y el resto de los objetos que parecían tener sentido, todos parecían cosas que tendría un principiante. Cuando Kirito repasó la lista, mucho más corta, se le arrugó la nariz. Tocando la espada de su lista, Kirito extendió la mano para agarrar la simple y aburrida espada que se materializó allí. La agitó levemente, sin mostrarse impresionado. Es ligero, se quejó en voz baja y luego pareció concentrarse un momento antes de abrir los ojos de par en par. ¿No tienes habilidad con la espada?, se preguntó asombrado. Entonces apretó la mandíbula y miró por encima del hombro fijamente, apretando aún más el agarre en su espada. ¿Qué está haciendo?, preguntó el padre de Asuna. Nadie tenía una respuesta hasta que finalmente oyeron el sonido de pasos acercándose, hojas y ramas crujiendo en el suelo del bosque. Kirito se quedó allí, listo para lo que se le presentara, solo para parpadear al ver a una jugadora, al parecer, caminando hacia adelante con los hombros encorvados. Sus alas eran visibles tras su espalda, sin brillar en lo más mínimo. La niña tenía la mirada fija en el suelo mientras refunfuñaba en voz baja para sí misma, algo sobre la tarea y sus padres. En cuanto la mirada de la chica se posó en Kirito, se quedó paralizada y su mano voló rápidamente hacia la delgada espada que llevaba atada a la cadera. No la sacó, pero sí la agarró como si estuviera lista para luchar contra Kirito por si intentaba algo. Mientras recorría su avatar con la mirada, Asuna presintió el momento en que algo no cuadraba.
ya fuera porque sus orejas eran humanas y no puntiagudas como las de los demás jugadores, o quizás algo más. La jugadora notó los cambios y tarareó confundida. ¿De qué raza eres?, preguntó. Parecía casi como si lo estuviera acusando de algo. ¿R raza? Sugua sacudió la cabeza de un lado a otro mientras miraba esto, y Asuna pensó que la chica se parecía más a una mujer de negocios exhausta que a una estudiante de secundaria que estaba viendo a su hermano dando vueltas en un nuevo mundo solo en una pantalla de televisión con el cuerpo inconsciente de dicho hermano acostado en una cama a unos pasos de su asiento. La chica de la pantalla frunció el ceño y no soltó su arma. Un gnomo. Una ondina. Quizás una salamandra. Ella entrecerró los ojos mientras lo observaba de nuevo. La postura de Kirito se relajó cuanto más hablaba ella, y él simplemente suspiró y bajó la mano que sostenía su espada hasta que la hoja rozó el suelo. En realidad, te pareces más a un Spriggan, supongo. Son ellos los que visten de negro, ¿verdad? Pareció dejar de cuestionar a Kirito a favor de murmurar para sí misma. Asuna era nueva en el juego, pero estaba bastante segura de que la chica era una Kaitsita a juzgar por sus orejas y cola. Era más o menos de la misma altura que Kirito, pero con él encorvado y cansado, parecía más alta. No tengo ni idea de qué hablas, interrumpió Kirito el confuso monólogo de la chica, quien lo miró con los ojos abiertos, como si acabara de recordar que seguía ahí. No creo ser de ninguna de las razas que mencionaste. Abrió la boca, pero él siguió hablando. Eres una jugadora, ¿verdad? ¿Es un juego virtual? La mirada que la chica le dirigió a Kirito era innegable. Pensó que la estaba tomando el pelo o que era un estúpido. ¿Bromeas, verdad?, preguntó con cara seria, pero cuando Kirito la miró con la mirada perdida, sus ojos brillaron de curiosidad. No, bromeas. Vaya, bicho raro, tarareó. Sí, es algo. Y supongo que lo habrás comprado para estar aquí, insistió. Kirito apartó la mirada de su rostro para observar el bosque a su alrededor, sin importarle lo estúpido que le parecía a esta chica modesta. Asuna sonrió levemente al pensar en ella, sentada y observando esto con vergüenza, junto con el resto de Japón. Claro. Kirito se encogió de hombros y luego volvió a mirar a la chica tensa y confundida. ¿Puedes fingir que no sé nada de este juego y explicármelo todo? Ella lo miró boquiabierta como si estuviera loco, pero Kirito simplemente mantuvo sus ojos en ella, sin mostrar un solo indicio que pudiera hacer pensar a la chica que estaba bromeando. Sugua se golpeó la frente con la mano mientras parecía haber llegado al límite de lo que podía soportar ver a su hermano siendo ridículo, pero Asuna pensó que todavía estaba siendo bastante razonable. Claramente no quería decirle la verdad a esta chica, pero necesitaba respuestas e información, así que fingió ser un loco o un estúpido para intentar que hablara. Lo cual le hizo sospechar un poco, pero la chica seguía sin huir ni desenvainar su espada, así que Asuna decidió que, hasta el momento, lo estaba haciendo bastante bien. Sus padres miraban la pantalla con los ojos muy abiertos, como si les interesara lo que sucedía, pero no les preocupara demasiado que Kirito pudiera obtener información sin ser cortado en dos. Asuna tampoco estaba demasiado preocupada. Aunque el juego fuera diferente a Sao y Kirito no supiera nada del sistema mágico, ella apenas lo entendía. Probablemente era lo suficientemente fuerte y capaz como para defenderse en caso de que esa chica decidiera atacarlo y acabar con él. Además, ella seguía sosteniendo su mano, que seguía viva. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó la chica con escepticismo. Al ver que Kirito no reaccionaba, suspiró y miró a un lado, como si mirara algo con incertidumbre. Bueno, supongo que podría explicarte algunas cosas, pero tengo que irme pronto porque tengo un montón de tarea que hacer y mis padres se van a poner furiosos si no termino todo antes de cenar, así que, cerró la boca de golpe y parpadeó un par de veces. Vale. En fin, ¿por dónde empiezo? Asuna no prestó demasiada atención cuando la chica empezó a parlotear sobre el juego, intentando explicar torpemente cómo funcionaba algo a Kirito, quien parecía luchar contra el impulso de decirle a la chica que ya sabía lo básico y exigiendo más detalles sobre cómo funcionaba el mundo en lugar de cómo funcionaban y se creaban el juego y el atmósfera.
Cada pocos momentos, Sugua se animaba para corregir algún hecho que se decía en la pantalla o para resoplar ante la información incorrecta, alegando que no era lo suficientemente precisa para su gusto. Francamente, no importaba cuán precisa fuera la chica, siempre que le diera a Kirito suficiente información con la que trabajar, Asuna sabía que estaría bien. Y entonces su cuerpo se puso rígido y miró por encima del hombro de la chica. El extraño comportamiento hizo que la voz de la chica se entrecortara antes de apagarse por completo y darse la vuelta, como si esperara ver a alguien acechando tras ella. Kirito entrecerró los ojos. «Alguien viene», dijo, reajustando el agarre de su espada mientras la chica a su lado se giraba para ver de qué hablaba, sacando ya su propia espada de la vaina. Unos momentos después, de detrás de los árboles, emergieron 5 jugadores. Asuna entrecerró los ojos un poco antes de reconocerlos como gnomos. Todos eran hombres, con armadura pesada, y sonreían al ver a la chica y a Kirito como si estuvieran mirando una mina de oro y no a otros 2 jugadores. Aunque Kirito no reaccionó mucho y solo los observó pasivamente, con la vista principalmente fija en sus armas, la chica a su lado se tensó y sostuvo su espada frente a ella, como una advertencia. «Miren, chicos, encontramos aún más», dijo uno de los gnomos con una sonrisa burlona. «Kite City y un Spriggan, ¿qué creen que conseguiremos matándolos? ¿Algo bueno? ¿Desde cuando los Kite City y los Spriggan trabajan juntos?», preguntó otro divertido. «Oh, no, espera, estabas a punto de batirte a duelo. Por favor, sigue con eso. Solo nos quedaremos con el que queda cuando termine, ¿vale?». Soltó una risita, y la chica pareció fruncir el ceño. Respirando hondo, la jugadora fijó su mirada en la persona que estaba al frente del grupo de gnomos. Asuna asumió que era el líder, si es que tenían uno. Al parecer, la chica llegó a la misma conclusión. «Mira, no queremos problemas, ¿de acuerdo? Así que sigue adelante y nos iremos», dijo. Intentó aparentar no tener miedo, pero era evidente que no le gustaba la situación que tenía en su contra. El líder resopló levemente. «Sí, no lo creo», dijo. «Debes tener algo valioso si quieres que te dejen en paz tanto tiempo. Así que si de verdad quieres, puedes entregarlo ahora y te dejaremos vivir. Francamente, no me importa que tus estadísticas sigan siendo las mismas». Frunciendo los labios, la chica miró a todos los jugadores que la rodeaban. Asuna notó que su postura no era, bueno, la mejor. «Oye, chico raro», dijo la chica y Kirito ladeó un poco la cabeza. «Por el aspecto de tu espada, supongo que eres nuevo aquí, así que hazte un favor e intenta escapar mientras yo los defiendo». Intentó reajustar la empuñadura de su espada, pero seguía sin ser muy eficaz. «Probablemente pueda ganarte unos segundos. 1 o 2 minutos como mucho». Kirito todavía estaba allí de pie despreocupadamente, observando la escena como si realmente no le molestara demasiado, a pesar del hecho de que estos gnomos claramente también lo perseguían. Finalmente, los labios de Kirito se curvaron en una sonrisa divertida. «Sí, no lo creo». Paseó la mirada perezosamente de un gnomo a otro, doblando ligeramente las rodillas. «Para que quede claro, si mato a alguien aquí, no pasa nada en el mundo real, ¿verdad?». Era una pregunta válida cuando sabías que solía jugar en SAO, pero para alguien que probablemente no tenía idea sobre el final del juego de la muerte, debe haber sonado como una pregunta ridículamente extraña. La chica abrió los ojos de par en par al oír sus palabras y giró bruscamente la cabeza, como si estuviera a punto de gritarle. «Claro que puedes matar gente aquí. Te animamos», dijo, y luego blandió la espada con frustración. «Pero no seas arrogante. Todavía no sabes volar». Antes de que pudiera terminar, Kirito ya había salido. Su velocidad era tan grande que, al moverse, tanto los jugadores como los que lo veían en el hospital a través de una pantalla de televisión, pudieron oír un estallido sónico proveniente de donde él se encontraba. Asuna parpadeó mirando la pantalla, perdiéndose solo un instante, y de repente Kirito estaba de pie, con la espada desenvainada delante, detrás del grupo de gnomos. Los demás jugadores apenas se movieron, cuando 2 de ellos fueron envueltos en llamas, dejando solo las luces restantes. «Ni hablar», susurró Sugua. «Ni siquiera vi nada».
La madre de Asuna tarareó en señal de agradecimiento mientras su padre soltaba una carcajada repentina, como si estuviera tan sorprendido que la situación en la pantalla lo hiciera reír a carcajadas. Los padres de Kirito se miraron el uno al otro y luego a la pantalla, parpadeando rápidamente como si pudieran intentar ver el instante que debieron haber pasado por alto, como todos los demás, con solo cerrar los ojos con fuerza. Honestamente, solo Asuna no estaba demasiado sorprendida por su velocidad. Ella ya sabía que Kirito era increíblemente rápido. Claro, ella era rápida en Sao, pero él siempre lograba superarla en duelos amistosos. Simplemente no se molestaba en presumir de ello. En la pantalla, la niña y los 3 gnomos restantes se giraron lentamente para observar el rostro sonriente de Kirito, con los ojos muy abiertos y las extremidades ligeramente temblorosas. La niña abrió y cerró los ojos varias veces y luego su rostro se puso rojo como un tomate. ¿En serio?, chilló. ¿Has fingido no saber nada todo este tiempo? ¿Qué estabas? ¿Eres tan boya? Uf. Echó la cabeza hacia atrás y pateó una piedra en el suelo, frustrada. ¡Mierda!, exclamó uno de los gnomos restantes, negando con la cabeza. No soy parte de esto. Me estoy esforzando demasiado para que todo desaparezca así como así. Te daré lo que quieras, pero no me mates, le rogó a Kirito. Los hombros de Asuna temblaron un poco mientras se reía entre dientes. El chico vestido de negro se encogió de hombros. Puedes irte, no me importa, dijo, y el gnomo no esperó, extendió sus alas y salió volando de allí lo más rápido posible. Un momento después, otro se le unió, dejando solo al líder, que miraba a Kirito con una mirada calculadora. Kirito lo miró enarcando una ceja. ¿Y tú? El hombre sonrió con suficiencia y levantó las manos en señal de rendición. Quizás en otra ocasión, mocoso. Pronunció el apodo burlón, como si fuera algo connotado. Quiero estar listo para ayudar a invadir el árbol del mundo pronto, y será mucho más difícil si muero ahora. Bueno, nos vemos por ahí. Kirito simplemente se encogió de hombros y lo observó con una expresión relajada en su rostro mientras la chica seguía pateando todo lo que estaba cerca de ella en su rabia, excepto al propio Kirito, notó Asuna. Kirito observó mientras el gnomo se alejaba volando, luciendo casi fascinado por la forma en que las alas se llevaban al hombre, y luego se volvió hacia la chica, que lo fulminó con la mirada al ver su expresión impasible. Me engañaste. Lo acusó y se dirigió hacia él. Kirito ni se inmutó cuando ella lo apuñaló en el pecho con el dedo. Lo hiciste parecer como si no supieras tocar. Bueno, no conozco este juego. Pero he jugado a Morg antes, dijo. Ella refunfuñó y lo miró con recelo, como si fuera su pesadilla. Dándole la espalda, Kirito fingió no sentir la furia que emanaba de ella y se dirigía hacia él. Entonces, ¿qué es el árbol del mundo? La chica refunfuñó un poco más y luego sus labios se tensaron mientras hacía pucheros y movía la cabeza, como si estuviera lidiando con un niño pesado que se cansaba con demasiada facilidad. Asuna conocía esa sensación. La recordaba de cuando Kirito era tan relajado e inútil, negándose a esforzarse tanto como ella para terminar Sao. En aquel entonces, le hacía hervir la sangre en las venas. Ahora tenía más sentido. De hecho, su despreocupación le parecía encantadora, como la mayoría de las cosas de él que antes la sacaban de quicio. Me debes mucho por esto. Le espetó la chica, y Kirito la miró brevemente antes de asentir levemente. La chica suspiró. Está en el centro de este mundo. En medio de Arun, dijo. Y tiene, como la gran misión de este mundo. Todos intentan completarla al menos una vez, pero algunos creen que es imposible. Había una chispa en los ojos de Kirito, como si la palabra imposible desencadenara algo profundo dentro de él. Asuna suspiró y miró de reojo a Kazuto. ¿Cuándo dejarás de intentar demostrar que la gente se equivoca? Si alguien te dice que algo es imposible, déjalo ser, gimió en voz baja. Kazuto no respondió. Será mejor que no pierdas el tiempo en esta misión, cuando deberías intentar encontrar una salida, Kirito-kun, advirtió en voz baja. Por supuesto, ni siquiera se movió. En la pantalla, Kirito pareció reflexionar un buen rato. ¿Y qué tiene de especial la misión?
preguntó, y sus ojos se clavaron en la chica, que pareció dudar, como si la oscuridad de su mirada la inquietara de repente. Es que, bueno, la mayoría de la gente aquí juega porque permite volar, ¿no? Dijo, señalando vagamente las alas de su espalda. Pero, bueno, esta habilidad tiene un límite. No podemos volar más de 15 minutos. Pero la misión es llegar a la cima del árbol del mundo, pasando a los guardias que lo vigilan, para encontrarnos con el rey hada en la ciudad de Alf. Ella resopló. Mira, los Alf no tienen límites para volar y gobiernan el cielo infinito. Se les considera hadas de verdad. Creo que es una tontería, pero la gente no me escucha porque cree que solo tengo miedo. Pero hay gente que le tiene miedo a las alturas, ¿vale? No es que nunca les haya ayudado. El rey hada, Kirito le interrumpió con una mirada urgente. ¿Sabes cómo se llama? La habitación del hospital se volvió mucho más tensa de repente. Sugua respiró hondo y los padres se removieron, inquietos. Asuna ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora de que la niña había mencionado al rey hada. Simplemente se lo tragó el resto de sus palabras. Pero Kirito sí lo notó. La chica frunció el ceño. ¿Sí? Miró a Kirito como si lo considerara estúpido. Rey hada Oberon. ¿En serio, quién empieza a jugar sin saber nada? Se quejó. Pero Kirito ya no prestaba atención, con la cabeza gacha, como si pensara mucho en algo. Probablemente, una forma de llegar a la cima del árbol del mundo. Está loco. Se ha vuelto completamente loco, exclamó Sugua. Nadie puede llegar a la cima. Han intentado todo tipo de locuras y nada ha funcionado. No se puede burlar a los guardias. Esta misión es imposible. Y ni siquiera hay forma de saber si podrá desconectarse una vez que llegue a la cima. Apretó la mandíbula y cruzó los brazos. Es un milagro que siga vivo, si este es su plan. Mirando por encima del hombro, Kirito parecía estar considerando qué hacer, y luego se giró e inclinó un poco la cabeza. Me pregunto si, cerró los ojos y pareció concentrarse un momento antes de que un par de alas negras y brillantes aparecieran a sus espaldas. Pareció sentirlo porque abrió los ojos de golpe y se giró para mirarlas. Bueno, eso es nuevo. Todos tienen alas aquí, idiota, dijo la chica, y luego lo miró con aire de suficiencia. Pero tú no tienes ni idea de cómo usar las tuyas, ¿verdad? Rió disimuladamente al ver su expresión ligeramente molesta y luego encogió los hombros. De acuerdo, date la vuelta, te enseñaré, dijo, y tras un momento de vacilación, Kirito se puso de espaldas a ella. Le puso una mano entre los omóplatos y él pareció tensarse un poco. Concéntrate en esta zona e intenta imaginar cómo los músculos se extienden hasta las alas. ¿Puedes hacerlo? Frunció el ceño y cerró los ojos mientras parecía concentrarse. Asuna recordó que era más o menos lo mismo que Sugua hizo cuando les enseñó a volar en halo. Eso no significaba que a Asuna le tuviera que gustar que alguien más se acercara tanto a Kirito. Confiaba en él, sí, pero aún así prefería estar cerca para asegurarse de que nada pasara. Y entonces, en la pantalla, las alas de Kirito empezaron a aletear levemente. Asuna parpadeó sorprendida. Les llevó mucho más tiempo conseguir que sus alas se movieran un poco. Aún así, pareció dominar esta nueva habilidad enseguida. La chica también pareció sorprendida, pero la ignoró para decirle a Kirito que acelerara. Y entonces, de repente, las piernas de Kirito se despegaron del suelo mientras se elevaba como un cohete con un grito de sorpresa y alarma. ¿Cómo detengo esta cosa?, gritó mientras su cuerpo se movía más allá de las copas de los árboles y hacia el cielo abierto. El sol comenzaba a ocultarse en la distancia y todo parecía tranquilo, salvo por el jugador descontrolado que volaba de un lado a otro, gritando a todo pulmón. La chica batió sus alas y se cernió sobre los árboles para observarlo, con expresión divertida e impresionada mientras Kirito seguía dando vueltas en la cama. En un momento dado, sus gritos se convirtieron en gritos de alegría, al parecer recuperando cada vez más control sobre sus movimientos. Esto es genial. La chica hizo una mueca. Genial, otra adicta a la adrenalina, murmuró para sí misma. La familia Kirigaya y Asuna rieron al unísono ante sus palabras. De hecho, eso parecía describir bastante bien a Kirito. Con un suspiro, la chica voló más alto y se acercó a Kirito. Ya está, tienes un don natural, dijo secamente.
¿O sigues mintiéndome y ni siquiera es tu primera vez?, añadió en un murmullo. Kirito decidió ignorarla o no pudo oírla. Extendió los brazos a los lados y aceleró mientras volaba cada vez más alto, su velocidad rivalizaba con la que tenía en tierra. Sugua se quedó maravillada con la pantalla, lo cual significaba mucho considerando que no dejaba de mencionar que era una de las voladoras más rápidas de Halo. Asuna simplemente sonrió al ver a Kirito divirtiéndose a pesar de la terrible situación en la que se encontraba. La chica no lo siguió, dijo que le daban miedo las alturas, ¿verdad? Así que la pantalla dejó de mostrarla cuando Kirito pareció alejarse demasiado. Finalmente, aminoró la marcha y mantuvo la mirada hacia arriba. Observó el cielo que se oscurecía y luego se giró para observar el mundo que parecía extenderse bajo sus pies. Era hermoso, Asuna tuvo que admitirlo. Y el árbol del mundo era reconocible incluso desde tan lejos. Con la mirada fija en el árbol distante, la sonrisa de alegría y emoción de Kirito se desvaneció y volvió a quedar casi inmóvil. Bueno, dijeron que completar Sao sería imposible, susurró para sí mismo. Asuna sonrió y negó con la cabeza. Tenía razón, pero aún así era imprudente y peligroso. Entonces Kirito inclinó la cabeza mientras parecía volver a concentrarse en el suelo lejano. Tragó saliva. ¿Cómo se supone que aterrice? Frunció el ceño justo cuando apareció una ventana ante él, mostrando una solicitud de amistad de alguien llamada Ichika. La observó un momento antes de mirar más allá, a la distante figura de la chica que lo saludaba, con una expresión oscurecida por la distancia. Asuna, sin embargo, podía imaginar su sonrisa orgullosa. «Ichika», murmuró Kirito. Luego aceptó la petición y pareció relajar sus alas. La pantalla se apagó tras unos instantes de Kirito gritando mientras su cuerpo caía rápidamente. Asuna habría pensado que algo así lo mataría, pero la respiración de Kazuto junto a ella le aseguró que había sobrevivido a la caída. La mirada de Sugua también se desvió hacia el cuerpo inactivo de Kazuto, como si buscara consuelo en la apariencia del chico aún con vida. Mirando a Sugua, Asuna sonrió. «Bueno, ahora sabemos a dónde se dirige», dijo, y los ojos de la chica se iluminaron. Resulta que Liz terminó viendo todo ese último video desde dentro del juego, lo cual describió como una experiencia horrible que deseaba no volver a vivir jamás porque era demasiado dramático para su gusto. Asuna lo interpretó como su forma de decir que simplemente se alegraba de que todos volvieran al juego por fin para poder seguir buscando a Kirito. Leafa los guió mientras volaban hacia Arun, bajando a descansar las alas cada 15 minutos para que nadie se estrellara. Liz Cílica permaneció casi siempre al lado de Asuna, con la boca cerrada, como si estuviera demasiado ocupada pensando en las cosas como para hablar de algo con los demás. Y nadie podía culparla. Ese último video no fue el más agradable, ¿verdad? Claro, Kirito no mató a nadie como en el video de Kuradel, pero aún así fue bastante terrible. En algún momento, Cílica se acercó para volar junto a Liz, y Asuna se movió en el aire para acercarse a Klein. El hombre ha estado bastante callado desde que se reunió con ellos. Hizo una broma cuando apareció, listo para dirigirse a la capital, el centro del juego. Pero desde entonces, se mantuvo aislado, con la mirada distante y desviada. «Por fin entiendo por qué no querías contármelo», le dijo Asuna. Klein tarareó, ligeramente alarmado al ser abordado. Debió de no haberla visto acercarse volando, concluyó. «Me refiero a lo que pasó después de mi muerte en Sao», añadió, y la mirada de Klein se ensombreció un poco. «Casi lamento haberlo visto esta vez». Soltó un bufido y pareció casi sorprendido por el sonido. Luego dejó caer los hombros y suspiró. «Sí, he visto al chico pasar por cosas muy malas, pero eso se lleva la palma, sin duda». Negó con la cabeza como si intentara sacarse el recuerdo de la cabeza. «No puedo creer que lo haya visto por segunda vez». No podía apartar la vista de ese idiota. Asuna rió entre dientes. «Yo tampoco». Miró hacia el árbol que se acercaba cada vez más. Ya casi estaban allí, solo faltaban un par de minutos. De verdad esperaba que Kirito estuviera allí. O al menos que llegara pronto a la ciudad, porque estaba harta de extrañarlo siempre. ¿Crees que estará bien cuando finalmente despierte, con todo lo que está pasando? O sea, mucha gente lo odia por completo o lo adora por completo.
Es mucho para recordar, dijo Asuna con incertidumbre. Estoy segura de que tampoco pudo escapar de esta gente de aquí. Klein restó importancia a su preocupación como si nada. Debería haberla molestado, pero en realidad la hizo sentir un poco mejor. Porque tenía sentido, y porque si era algo que Klein podía ignorar así, seguro que no era tan grave. Llevaban 2 años luchando por su vida en un juego virtual, Kirito un poco más que los demás, así que un montón de comentarios de desconocidos sería pan comido, no. Ella realmente lo esperaba. Estamos aterrizando. Gritó Leafa, y Klein y Asuna descendieron rápidamente junto con las otras 3 chicas. Sus pies tocaron el suelo justo frente a la ciudad. Arun. Era un lugar hermoso, sobre todo cuando el sol casi se ponía, dejando que las luces de la ciudad brillaran con fuerza. Asuno quería tomarle una foto y colgarla en la pared de su habitación. Pero podría hacerlo en otro momento. Ahora tenían que encontrar a Kirito. Lo cual no debería ser difícil con tanta gente que sabía quién era, ¿verdad? Juntos, el grupo entró en la ciudad y comenzó a buscar por las calles la familiar figura oscura del único humano en el juego de las hadas. Asuno quería creer que no había límite de tiempo, pero su mente le suministró pensamientos sobre su Go, y como Koichiro la llamó antes de regresar al juego, diciéndole que nadie podía encontrarlo y que seguía allí. Así que aún podía hacerle daño a Kirito. Y si Sugou supiera que lo perseguían, seguramente iría tras él, o estaba huyendo del país lo más rápido posible, sin siquiera pensar en liberar a Kirito. La segunda opción sonaba mucho más atractiva, aunque seguía sin gustarle, pero Asuna seguía inclinándose por la primera. Con el talento de Kirito para meterse en problemas, o al menos atraer atención no deseada, era lo más probable. Que se convirtiera en el objetivo del hombre que decidió usarlo como conejillo de indias involuntario para sus propios intereses egoístas y probablemente ilegales. Cada cambio de dirección frustraba aún más al grupo. Obviamente, todos sabían que las probabilidades de que Kirito estuviera en la ciudad no eran muy altas. ¿Por qué iría de repente a la ciudad justo cuando llegaron? Siguió viajando por Halo desde que llegó, porque decidió quedarse de repente en un solo lugar. Pero Asuna todavía no podía evitar la punzada de irritación y desesperación que la golpeaba cada vez que tenía que reunir la energía mental para darse la vuelta y comenzar a buscar en una nueva área después de no encontrar nada. Ah, y había otro factor que no les ayudaba del todo. No se parecían a sí mismos. Sus avatares eran aleatorios según la raza que cada uno elegía. Asuna sabía que habría sido mucho más fácil si se hubiera parecido a sí misma, pero su avatar de Undine no se parecía en nada a su yo real, así que aunque Kirito la viera y ella no a él, no le prestaría atención porque no era reconocible. Esto se está volviendo molesto, se quejó Liz mientras todos se reunían junto a una posada. Quizás simplemente no esté aquí. Silica permaneció allí, con los párpados cerrándose lenta pero seguramente una y otra vez, antes de despertarse de golpe, a regañadientes. Se hacía tarde. Se hacía demasiado tarde y Asuna sabía que pronto tendrían que desconectarse, pero no podía rendirse todavía. Su cuerpo vibraba y vibraba mientras sentía que estaba muy cerca y, sin embargo, demasiado lejos de alcanzar a Kirito. Era increíblemente frustrante. Klein bostezó con libertad y parpadeó lenta y cansadamente. Mira, ya lleva un buen rato. No es que vaya a morirse así como así esta noche. Volvió a bostezar con fuerza, y Liz arrugó la nariz mientras Leafa se acercaba un paso más a Silica y Asuna y se alejaba de Klein. Propongo que nos veamos mañana y probemos suerte cuando estemos todos completamente despiertos. Silica levantó la cabeza bruscamente al despertar de su aturdimiento. Parpadeó confundida un momento y luego asintió tímidamente. Mañana, me parece bien. Mañana tengo práctica de Kendo, así que tengo que estar lo suficientemente alerta, admitió Leafa, bajando la mirada al suelo. Luego les dedicó a todos una sonrisa alegre y algo forzada. Pero estaré atenta a lo que diga la gente. Quizás alguien vea a Oni-chan y lo reporte de nuevo. Si llegamos a estos lugares lo suficientemente rápido, debería seguir allí. Mientras hablaba, su voz se hacía cada vez más firme, como si intentara convencerse a sí misma a pesar de no estar muy segura. Bostezó y luego apartó la mirada tímidamente. ¿Entonces mañana? Preguntó Leafa con cierta timidez.
Con un gesto de asentimiento y una sonrisa, Klen los saludó a todos antes de entrar en la posada y cerrar sesión. Asuna observó cómo Leafa y Cílica pronto lo seguían, y entonces solo quedó ella, de pie, sintiéndose abatida y sola, con Liz tan cansada como las demás, pero también como si no supiera qué hacer. Miraron a su alrededor, luego se miraron entre sí, y luego volvieron a mirarse. Las calles se fueron vaciando de gente poco a poco, pues todos salían del juego para dormir un poco, algo que necesitaban. A menos que fueran trasnochadores o no tuvieran trabajo. Pero estas personas eran pocas. O simplemente no estaban en la ciudad en ese momento. El resoplido de Liz hizo que Asuna mirara a la chica, que puso cara de desafío. De verdad me da pena. Anda por ahí sin que nadie le consiga espadas buenas y resistentes. Con razón aún no ha llegado a la cima de ese árbol, dijo, y Asuna parpadeó mirando a su amiga antes de sonreírle suavemente por sus travesuras. En cuanto lo encontremos, tendré que echarle un vistazo a su equipo. Para asegurarme de que no sea nada malo. No puedo permitir que ande por ahí con armas de mala calidad. Asuna le sonrió y recibió una sonrisa apretada antes de que Liz la despidiera con la mano y entrara a la posada para conseguir una habitación y cerrar sesión también. Lo que dejó a Asuna sola en la ciudad. Sabía que probablemente debería irse a dormir y dejar la búsqueda por ahora. ¿Qué posibilidades había de encontrar algo a esas horas? Pero su mente seguía dándole vueltas y sabía que no podría dormir ni aunque lo intentara. Así que, en lugar de eso, se alejó de la posada y atravesó la ciudad sumida en la oscuridad. Estaba más tranquilo que antes, pues había menos gente. Había algunas parejas aquí y allá, pero aparte de eso, el lugar parecía prácticamente desierto. A menos que contaras a los PNJ de la ciudad. Sus piernas la impulsaron hacia adelante hasta que sintió que iba a desplomarse. Entonces, sus alas se pusieron en acción, levantándola del suelo. Esto significaba que tenía que concentrarse en otros músculos, pero aún así era mejor que caminar con sus piernas agotadas. No le dolían mucho en el juego, pero aún así sentía que iba a caerse y desmoronarse si no se quitaba el peso de encima. La sensación de volar todavía le resultaba extraña y encantadora. Le gustaba sentir la suave brisa en las mejillas. Le gustaba poder moverse sin que nada se interpusiera en su camino. Le gustaba sentir que nada la derribaba y que podía ascender, cada vez más, hasta que todo lo que podía hacerle daño estuviera demasiado lejos como para que le importara. Le encantaba, pero también la asustaba. Porque si se volvía demasiado adicta a esta sensación, ¿cómo podría volver a la realidad? ¿Cómo podría regresar con sus amigos y familiares? A sus obligaciones, a sus tareas y quehaceres, y a todo el futuro que la esperaba para dar un paso adelante y decidir qué quería. ¿Qué pasaría si ella simplemente se negara a mirar hacia abajo y siguiera volando hasta que no pudiera recordar de qué estaba huyendo en primer lugar? El sonido de algo cortando el aire rápidamente hizo que Asuna mirara a su alrededor con curiosidad. Vio a una pareja caminando por el sendero, tomados de la mano. Vio a un grupo de 5 jugadores bromeando cerca y empujándose suavemente, como si esperaran a ver quién caía primero. Y entonces sus ojos se posaron en la plataforma frente a las puertas que conducían al árbol del mundo, a la misión que se encontraba en su interior. Una figura oscura estaba allí sola, blandiendo una gran espada negra frenéticamente, como si se tratara de un entrenamiento improvisado en plena noche. Asuna se agachó lenta y silenciosamente para acercarse a la escena. Cuanto más se acercaba, más familiares le parecían los rasgos. La ropa oscura ya la había engañado antes, pues la mayoría de los Spriggans vestían de negro en el juego, y aunque no había muchos, había suficientes para que Asuna se pusiera nerviosa cada vez que veía a un jugador vestido de negro caminando por algo. Pero el abrigo negro aún le resultaba familiar. Y el cabello negro ondeando con cada movimiento limpio le hacía latir el corazón mientras la esperanza florecía en su pecho. Aterrizando suavemente en lo alto de las escaleras, Asuna lo observó mientras blandía su espada. No brillaba porque no había habilidades con la espada en el juego, pero aún así reconocía los patrones familiares de las habilidades con la espada de Sao. Sin embargo, a diferencia de Sao, no había momentos en los que se quedara allí parado después de cada habilidad.
Simplemente pasaba de una habilidad a la siguiente, como si los movimientos fluyeran con fluidez por su cuerpo. Como si fuera algo natural para él. Kirito-kun, dijo en voz baja y temblorosa. Se quedó paralizado por unos instantes, de espaldas a ella. Su avatar parecía diferente, cierto, pero su voz era la misma que la real. Y ella sabía que, así como ella reconocería su voz en cualquier lugar, él reconocería la suya. Finalmente se enderezó y se giró para mirarla, con una expresión cuidadosamente inexpresiva, como si no quisiera hacerse ilusiones, por si acaso. Sus ojos negros parecieron observar su nueva apariencia lenta y cuidadosamente. Su agarre en la empuñadura de su espada seguía firme, pero a ella no le preocupaba que la atacara mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos volvieron a alzarse para encontrarse con los de ella, y la pregunta que brillaba en ellos, centelleando a la luz de la luna artificial naciente de halo, la hizo llorar mientras cruzaba rápidamente la distancia que los separaba. Ella se estrelló contra Kirito, dejando que su cuerpo colapsara una vez que lo alcanzó, sabiendo que él la atraparía y la mantendría en posición vertical. Y tenía razón. En cuanto lo alcanzó, su espada cayó al suelo con un ruido metálico, y sus manos se posaron en sus caderas, y la abrazaron mientras su cabeza se posaba sobre su hombro. Por un momento todavía se sintió rígido, como si no estuviera seguro de que esto fuera cierto, como si no estuviera seguro de poder confiar en que ella fuera quien ni siquiera se molestaba en identificar, pero luego se relajó y su exhalación salió temblorosa, sus manos se apretaron lo suficiente para hacerle saber que estaba tan desesperado por mantenerla cerca como ella por quedarse allí. Asuna. Su voz era la misma. Claro que era la misma. Solo que se puso sentimental porque hacía demasiado tiempo que no podía oír su voz cara a cara sin que emergiera de una pantalla que mostraba eventos del pasado en lugar del presente. Asuna, la segunda vez fue menos como una bocanada de aire y más como si estuviera al borde de las lágrimas. O tal vez ya estaba llorando. Creyó sentir algo húmedo caer sobre su hombro desnudo, pero no podía estar segura sin apartarse y mirar, y se sentía demasiado cómoda en sus brazos como para separarse. Así que, en cambio, tarareó suavemente y asintió, rozando delicadamente la mejilla contra la tela de la camisa negra que descansaba bajo su abrigo. Soy yo. Te encontré. Te encontré. Soltó una breve carcajada entre lágrimas. Por fin te encontré. Sus párpados cayeron lentamente mientras sentía las lágrimas correr por sus mejillas, mientras su mente parecía calmarse por primera vez desde que se despertó en esa cama de hospital solo para descubrir que Kirito todavía estaba atrapado con el nervejear en su cabeza. Todos vinimos a buscarte, pero al no encontrarte, se fueron a descansar. Me alegro mucho de haberme quedado, continuó hablando. Aunque en voz baja, solo para Kirito y nadie más. Tomarte de la mano en el mundo real no sirve de mucho si ni siquiera la sientes. Enterró su rostro en su hombro por unos momentos, como si tratara de bloquear todo lo demás, y luego lo levantó de nuevo y se apartó lo suficiente para poder mirarla y la respiración de Asuna se quedó atrapada en su garganta nuevamente porque había pasado tanto tiempo desde que vio algo más que ojos cerrados y labios rectos en su rostro cuando no venía como una imagen en una pantalla. Y ahora la miraba de la misma manera que cuando ambos llegaron a Inkrat tras derrotar a Kayaba Akiko. Como si no hubiera nada en el mundo que no hubiera hecho para llegar a ese momento de simplemente mirarla, a pesar de que su rostro y rasgos no coincidían con los de la persona que conocía. La sonrisa en su rostro era tan inocente y juvenil. Recordó aquel día en Sao cuando despertó antes que Kirito, vio su rostro dormido y pensó, por primera vez, que podría ser más joven que ella. El jugador más fuerte que conocía, más joven que ella. En aquel entonces le sorprendió que la posibilidad fuera tan válida, pero ahora no podía creer que le hubiera llevado tanto tiempo darse cuenta de lo joven que parecía. Con esa expresión tierna y dulce en su rostro, era imposible no darse cuenta de que era solo un niño, como ella. Claro, ambos habían pasado por mucho para ser niños de su edad, pero aún así, eran adolescentes. «Qué extraño», dijo después de un momento, con aire tímido. Asuna lo miró confundida. «Pareces un extraño, pero sé que eres tú. Es solo que...» Se encogió de hombros con impotencia y luego su sonrisa desapareció. «Pareces agotado».
Ante sus palabras, la sensación de sus huesos protestando y sus ojos ardiendo con la necesidad de finalmente apagarse por unas horas pareció golpearla, y lo sintió mientras su cuerpo se inclinaba más hacia el agarre de Kirito, haciendo que el chico soportara aún más de su peso que antes. Ella le dedicó una sonrisa descuidada y asintió. Sí, ha sido un día largo. Consideró contarle sobre ese video de él persiguiendo los restos flotantes de su cuerpo antes de ser apuñalado y asesinado sin cuidado en Sao. Ese video de él negándose a morir y atacando a Kayaba con ojos dorados y ardientes que parecían clavarse en la parte posterior de sus párpados. Pero luego decidió que podía esperar hasta el día siguiente. Quizás para entonces tendría tiempo para procesarlo todo un poco mejor. ¿Dónde pasas la noche?, preguntó ella. Kirito rápidamente agarró su espada del suelo, la puso en su lugar cruzando su espalda y luego sostuvo el peso de Asuna mientras la guiaba a través de Arun, inclinando la cabeza cuando había gente alrededor para no ser reconocido. Ella quería preguntarle sobre eso, sobre todo lo que había pasado y cómo había estado lidiando con el hecho de que era bastante famoso en Japón en ese momento, pero su voz se perdió mientras el cansancio inundaba su cuerpo como un tsunami. La habitación que Kirito alquiló en una posada no era nada especial ni bonita, pero a diferencia de otros lugares, la cama era bastante cómoda. Algo importante para un jugador que no podía desconectarse. Eso era algo que Asuna y todos los demás supervivientes de Sao sabían por experiencia. Aunque no les dolía el cuerpo por dormir en el suelo, se sentía bien dormir en una cama cómoda. En Sao, Asuna tenía muchísima ropa para dormir. Era bueno tener tantas opciones. Pero ahora su avatar existía principalmente para encontrar a Kirito, así que no tenía nada que no fuera esencial. Hubo un tiempo en que Asuna se habría sentido cohibida por desvestirse y quedarse solo en ropa interior con alguien alrededor, incluso Kirito, pero eso cambió en algún momento durante esas 2 semanas de estar felizmente casadas en Sao. Entonces, cuando Asuna se dio cuenta de que no tenía nada que ponerse mientras se preparaba para ir a cerrar sesión debajo de las sábanas de la cama individual en la habitación contigua a Kirito, como si fuera a dormir en el juego como lo hizo en Sao, no pestañeó mientras simplemente manipuló su menú hasta que se quedó sin nada más que su ropa interior antes de deslizarse debajo de las sábanas junto a Kirito, quien tenía sus ojos fijos en el techo pensativamente mientras parecía tratar de resolver algo. ¿En qué estás pensando?, preguntó mientras se giraba hacia un lado para mirarlo. Su cabello azul le cayó sobre los ojos por un instante, y casi se sorprendió al verlo en lugar de su cabello castaño. Pero rápidamente desechó la sensación y se concentró en Kirito cuando él se giró para mirarla. Sus labios apretados formaban una línea recta que probablemente incomodaba a la gente, como si estuvieran mirando a alguien sin emociones. Pero después de 2 años de conocer a Kirito, Asuna sabía que no significaba nada. Podía sonreír, llorar, reír y arrugar la nariz con fastidio. Podía sentir todo lo que sentían los demás, y lo sentía, todo el tiempo, simplemente estaba prácticamente en blanco. Al menos por fuera. Por Dios. Le había propuesto matrimonio con la misma expresión, y ella aún sentía lo mucho que lo decía en serio. Así era él, y ella aceptaba con gusto su incapacidad para comunicar sus sentimientos a los demás. Aunque, en su opinión, cada vez lo hacía mejor. Finalmente, suspiró levemente y la comisura de sus labios se curvó. No puedo superar el hecho de que te estoy hablando, pero tienes cara de otra persona, admitió. Ella parpadeó, luego rió entre dientes y hundió la cara en su pecho, sintiendo su mano rodeándola para mantenerla en su sitio. Llevaba ropa oscura, como siempre, pero era más suave que su ropa de diario y no era exactamente el mismo pijama que usaba el Sao. Sin embargo, no le importó mucho. Entonces no mires, lo reprendió suavemente, y su pecho vibró al reírse brevemente. Voy a cerrar sesión. Lo sé. Su mano la apretó un poco, como si comprendiera que tenía que irse, pero aún así no le gustaba. Ella levantó la cabeza para inclinarse sobre él, y cuando sus miradas se cruzaron, sonrió suavemente. Volveré mañana con los demás, prometió. Llegaremos juntos a la cima del árbol del mundo. Y entonces por fin despertarás y le comprarás a Klen la comida que le debes. Sigue insistiendo con eso. Refunfuñó Kirito, pero no parecía muy molesto.
De hecho, he convencido a algunas personas para que acepten ayudar, dijo después de unos momentos, y su mano libre empezó a jugar distraídamente con su cabello azul. Deberían estar aquí mañana, así que supongo que es el momento perfecto. Asuna parpadeó sorprendida y luego le sonrió radiante antes de rodar hacia un lado para quedar justo a su lado. Te extrañé, susurró en la habitación oscura. Kirito apartó el brazo que la rodeaba por un segundo, antes de tomarle la mano y apretarla. Se le cortó la respiración al pensar en cuánto anhelaba sentir que le devolvía el apretón después de hacerlo con un cuerpo inerte que no había podido responder durante tanto tiempo. Te amo, dijo ella suavemente. Giró la cabeza para mirarla y sonrió. Yo también te amo. Sus ojos aún estaban llenos de lágrimas cuando abrió los ojos en el mundo real, y Asuna se lo secó mientras seguía concentrándose en la sensación fantasmal de sus dedos envueltos alrededor de su mano, vivos y reales, y muy receptivos en comparación con su cuerpo real en la habitación del hospital. Notas. Bueno, uno pensaría que no habría más citas del canon, pero solo esperen el último capítulo, jajaja.